pueda hacernos reflexionar y sobre todo que pueda provocar un cambio en nuestras vidas, Señor. Pues el propósito es que realice cambios en nosotros. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro hermano Moody, ¿sí?, célebre evangelista, el hermano Moody, él hizo una promesa a Dios. Él le prometió a Dios que no iba a pasar un solo día, de su vida sin que él predicara el evangelio a una persona. Así es de que en una noche, ya era tarde, era muy tarde, y en ese momento Moody recordó que ya era tarde y que no había evangelizado a ninguna persona. Y él le había prometido a Dios: un solo día de mi vida no va a pasar sin que yo predique tu mensaje, tu evangelio. Así es de que como ya era tarde, muy tarde, Moody tomó su abrigo y salió a la calle, que obviamente ya estaba solitaria. Se metió las manos en los bolsillos del abrigo y empezó a buscar a gente por las calles solitarias. Encontró a un hombre que iba a lo lejos. Así es de que Moody empezó a caminar rápido para alcanzarlo. Y cuando Moody logró alcanzar a esta persona, la persona volteó y lo miró, y Moody le dijo: ¿estás preparado para morir? La persona se asustó mucho, se puso pálida, pero cuando Moody le empezó a predicar el evangelio, aquel hombre se tranquilizó y comprendió que Moody estaba hablando de la muerte eterna. Le dio el mensaje de salvación y este hombre recibió a Cristo como su Salvador. Es increíble lo que un hombre como Moody tuvo que hacer para obedecer a Dios en la ordenanza de ir y proclamar el mensaje de salvación. Pero es más increíble lo que otro hombre tuvo que hacer para desobedecer a Dios en la ordenanza de proclamar su mensaje. Y me estoy refiriendo a Jonás. Me refiero a Jonás. Y la obediencia de ir y proclamar el mensaje de Dios es fundamental en todo creyente. La obediencia sí es fundamental. Y la obediencia específica de Dios es fundamental en todo creyente. Hoy vamos a ver que el egoísmo y la envidia pueden ocasionar que desobedezcamos a Dios en la orden de ir y proclamar su mensaje de salvación. Egoísmo y envidia pueden ocasionar que seamos desobedientes a Dios en la proclamación de su mensaje. Vamos a ver Jonás 1:2. Dice así Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En este versículo vamos a ver nuestro primer punto. Nuestro primer punto son las 3 órdenes de Dios. En este versículo hay 3 imperativos. En este versículo hay 3 órdenes. ¿Cuáles son? Levántate, ve y pregona. Esas son las 3 órdenes que da Dios. Y no solamente coinciden con Jonás. Estas órdenes coinciden y se dan en nuestra vida. ¿Cuál es la primera orden? El primer mandato: levántate. ¿Qué significa esto? Levántate significa que Jonás estaba inactivo.
Significa que Jonás estaba pasivo. La palabra griega en su origen es iniciar una acción. Jonás estaba inactivo. Jonás estaba pasivo. Y lo primero que Dios le dice es, levántate, deja la inactividad, deja la pasividad, deja la indiferencia espiritual. Cuando Dios nos llama, lo primero que nos dice es, hey, ya estuvo bien de estar inactivo en mis asuntos. ¿Qué era Jonás? Un profeta. Entonces, la primera orden es, hey, ya, deja la pasividad, deja la indiferencia espiritual, deja la inactividad espiritual. ¿Cuántos de aquí están inactivos, pasivos espiritualmente? Si es así, ¿qué dice Dios? Levántate. Segunda orden, ¿cuál es? Ve. Dios le ordena que vaya ¿a dónde? A Nínive, dice, aquella gran ciudad. Dios le dice que se dirija a Nínive, pero este ve va de la mano con levántate. No solo debería Jonás de dejar su pasividad, no solamente tenía que ser activo, sino que él tenía que ser activo en el sentido al cual Dios le enviaba. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Dios le da dirección. Dios no quiere solamente que dejes tu pasividad espiritual. Dios quiere que vayas en una dirección. Así es de que aquí Dios le estaba diciendo hacia dónde tenía que ir dirigida esa actividad, hacia dónde tenía que ir dirigida esa energía, hacia dónde debería tener que dirigir esa acción, ese movimiento. ¿Hacia dónde tenía que ir, hermanos? Hacia donde Dios te indica. Así es que Dios dice, ya, deja esa pasividad espiritual, deja de estar inactivo, pero ahora dirígete a donde tú quieres. No solamente es energía por energía, no es actividad espiritual por actividad espiritual, es actividad dirigida. Ve a donde yo te envío. ¿A dónde envió Dios a Jonás? A Nínive, una ciudad que estaba a 880 kilómetros al nordeste de Samaria. ¿Se acuerdan qué era Samaria? Cuando dimos nuestra introducción, ¿se acuerdan que habían dos reinos? El reino del norte y el reino del sur. Y Jonás era profeta del reino del norte y su capital era Samaria. ¿Sí? Entonces, se dirige hacia allá. 880 kilómetros al nordeste de Samaria. ¿Saben qué es eso? Es más o menos como la distancia de aquí, del Estado de México, a Nuevo Laredo, a la frontera. Vamos a ver más adelante cuánto tenía que caminar Jonás. ¿Está lejos o no está lejos? Sí está lejos, ¿verdad? Da flojera ahí. Bueno, a él le dijo. Pero Nínive también fue una ciudad fundada por Nimrod. Nimrod fundó Babilonia, pero también Nimrod fundó la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad, van a ver en muchos comentarios, Nínive que tenía murallas, hermanos, esos comentarios que dicen que era y te dan cifras y esos, no es la Nínive a la que fue Jonás. Esa es una Nínive
que después vino un rey y la engrandeció. Así como hay dos Babilonias, ¿sí? ¿Cuáles son las dos? La Babilonia antes de Nabucodonosor, que era grande, pero la que era con Nabucodonosor, que fue la que, la majestuosa. La Nínive que viene en los comentarios, cuando les pongo que tenía muros, y esa no piensen en esa. Esa Nínive no la conoció Jonás, esa vino después. Pero aún así, era una ciudad muy grande, que con el tiempo llegó a ser la capital de Asiria. Pero cuando Jonás fue a predicar, se supone que no era todavía la capital de Asiria, pero era una ciudad grande. Y esta ciudad la fundó Nimrod, eso viene Génesis 10, 9 al 11. Este fue, no lo busquen, vigoroso cazador delante de Jehová, o sea, Nimrod, ¿sí? Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, fundó Babel. Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Luego dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Llegó a ser la capital de Asiria y era una gran ciudad. ¿Qué dice versículo 3? Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo. Luego, ¿qué dice? De 3 días de camino. Jonás 3:3, estoy en Jonás 3:3. ¿Por qué dice que era una ciudad grande? Aquí mismo dice que era una ciudad de 3 días de camino. Se piensa que no eran 3 días de camino cruzándola, sino que eso se refería a la periferia, o sea, rodeándola. Te aventabas 3 días. Era una ciudad grande, muy grande. La periferia de la zona. Vean 4:11. Dice, y tendré yo piedad, Jonás 4:11, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay, ¿qué dice? Más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Quiere decir que Nínive tenía más de 120,000 niños. Niños. ¿Por qué niños? ¿Qué dice ahí? Personas que no saben distinguir cuál es su mano izquierda y cuál es su mano derecha. Mi hijo Moti va en primero de primaria y le pidieron un guante para ponérselo en la mano derecha, para que distinga cuál es la derecha de la izquierda. Quería decir que en Nínive había más de 120,000 niños, quizás menores de 4 años. La palabra personas no es gente grande, no es gente grande, personas es como un individuo, seres. Es decir, había más de 120,000 seres que no distinguían mano derecha, niños, en pocas palabras. Si contamos a los niños y a sus padres, serían como 360,000 personas. Si llegáramos a contar niños mayores, adolescentes, jóvenes, quiere decir que Nínive tendría mínimo entre 700,000 y 1,000,000 de habitantes, que era una población grande para aquel entonces, una ciudad grande. Otra característica de la ciudad de Nínive es que era una ciudad pecadora, ¿sí? Hacían todo aquello que desagradaba a Dios. Nínive tenía fama porque eran malos, eran crueles, eran violentos, eran injustos. Era una ciudad donde había inmoralidad, era una ciudad donde había idolatría. Vean lo que dice Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una ciudad que ya había cansado al Señor con su pecado. Nínive era una ciudad tan malvada que Dios ya estaba extremadamente disgustado con esa ciudad. Y en esa dirección, hermanos, a esa ciudad que estaba lejano, que eran de lo peor, gentiles paganos, es a la cual Dios
había enviado a Jonás. ¿Y saben una cosa? Muchas veces Dios nos envía no hacia donde nosotros queremos. Normalmente, cuando queremos hacer algo para Dios, normalmente ¿a dónde vamos? A lo que queremos hacer. La alabanza, ¿por qué? Me gusta. La enseñanza, ¿por qué? Me gusta. Y a veces así dijimos el servicio. Voy a evangelizar, dicen los jóvenes, esa niña guapa de 18 años. ¿Por qué? Me gusta. Pero hay ocasiones donde Dios nos dirige hacia donde a nosotros no nos gusta. Y ahí es cuando empieza el problema. Ahí es el problema. A veces pensamos que la dirección de Dios es en un lugar donde estemos cómodos, bien en nuestro elemento, ir hacia donde nos gusta. Pero cuando Dios te envía a algo que a ti no te gusta, ahí empieza el problema. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces Dios nos envía donde nosotros no queremos ir. Y esto es común en la Biblia. ¿A dónde envió Dios a Moisés? A Faraón. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y él le dijo: ¡ay, Señor! Ese ay es sin H, es un ay de qué? De dolor. ¡ay, Señor! Envía, te ruego por medio del que debes enviar. ¿Pero quién fue? Moisés. Con su torpe lengua, con su miedo, él fue porque dice: ¿quieres que envíe al que debe enviar? ¿Quién es el que debe enviar? Moisés. Gedeón a los madianitas. Entonces le respondió Gedeón a Dios: ¡ah, Señor mío! Qué bonito cómo la Biblia expresa, me gustan esas. ¡Ay, ah! Gedeón: ¡ah, Señor mío! De admiración. ¿Cómo te atreves? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor en la casa de mi padre. O sea, la tribu donde yo nací es la más pequeña, la más pobre. Y eso no es todo. Y yo soy el más pequeño y más pobre de mi familia. O sea, pobre de pobre. ¿Quién liberó al pueblo de Dios de los madianitas? Gedeón, como uno de los jueces que tuvo Israel. A veces Dios nos envía en la dirección donde nosotros no queremos. Pero Dios dice: déjale en actividad y ve ahí donde yo te digo. ¿A dónde iban todos los profetas a predicar? A Israel. Pero este profeta, unos dicen, ¿es el único profeta que ha mandado un pueblo gentil? No, yo creo que Moisés también como profeta lo mandó con Faraón. Pero era raro, muy raro, excepcional que Dios mandara un profeta
no a su pueblo, sino a un pueblo pagano. Tercera ordenanza, ¿qué le dice? Levántate, ve y pregona. No solamente hay dirección, sino también hay un propósito. No se trata que dejes la inactividad, no se trata que vayas hacia donde Dios te dice, sino que vayas y cumplas con el propósito. Porque muchos dejan la inactividad, van a donde Dios les dice, pero cuando llegan ahí, ¿qué hacen? No cumplen con el propósito. Dios tiene propósito. ¿Sí? Jonás debería de dejar de ser pasivo, debería de ir en la dirección donde Dios lo ordenaba, pero además de eso tenía que hacer algo específico, tenía que hacer un designio, un proyecto, un objetivo que tenía Dios. ¿Cuál era el propósito? Anunciar un mensaje público que venía de Dios a un pueblo gentil y pagano. Ese era el propósito. Pregona. Y estos son, hermanos, los tres imperativos o las tres órdenes que muchas veces da Dios a nosotros, sus hijos. Levántate, deja tu pasividad espiritual, ponte en acción, ve ahí a donde yo te estoy indicando, no hacia donde tú quieres ir. Y cuando llegues ahí, pregona, cumple con el propósito para el cual te he enviado. Tres imperativos, tres ordenanzas que hace Dios a sus hijos. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? ¿Qué hizo Jonás? Jonás 1:3 dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, o sea, hasta pagó pasaje. Algunos dicen, ¿sabe por qué pagó pasaje? No se pagaban pasajes, porque no podía ir de polizón, o sea, no era parlación, tuvo que pagar para que se lo llevara. No es como ahora que tomas un barco y pagas tu pasaje, no. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Qué dice? Lejos de la presencia de Jehová. La pregunta es, hermanos, ¿Jonás desobedeció las tres órdenes o los tres mandatos que le dio Dios? ¿Sí o no? Eso me gusta cuando sí, no, eso me gusta. ¿Sí o no? Levanten la mano los que digan que sí desobedeció todas las tres órdenes. Ahora levanten los que digan que no las desobedeció. ¿Y los demás qué? No todo. Dice, levántate, y dice, ¿y Jonás qué dice? Se levantó, dejó la inactividad, pero sí desobedeció. Porque no dejó la inactividad para iniciar una acción para Dios, sino para iniciar una acción en contra de Dios. Desobedeció. ¿Cuántos de nosotros podemos dejar la inactividad y nos ponemos activos, pero hacer cosas que van contra Dios? Eso es desobedecer. Desobedeció. ¿Cuántas veces nos activamos mucho, pero no para las cosas de Dios? Para otras cosas que nada tienen que ver con Dios, que no glorifican a Dios. Así es de que desobedeció. Pero después, ¿qué hizo? ¿Fue o no fue? Sí fue. Dejó la inactividad y tomó una dirección también, ¿no? Pero fue lo mismo. No fue a la dirección a la cual Dios le envió, sino que fue totalmente en contra de la dirección a la cual
Dios le había enviado. Jonás se fue a Jope, que era un puerto en el mar Mediterráneo. Se fue a ese puerto de Jope, y ese puerto precisamente estaba en sentido contrario a Nínive, y de ahí salían las naves para ir en un sentido totalmente contrario a donde estaba Nínive. ¿A dónde quería llegar Jonás? A Tarsis. ¿Qué era Tarsis? Era una ciudad lejana. Era una ciudad muy lejana. Algunos piensan que esta ciudad era una ciudad que estaba en el sur de España. Y si es esta la ciudad, entonces él tenía que ir a un lugar, fíjense bien, 5 veces más lejos que Nínive. ¡Qué locura! Si era una flojera ir a Nínive, imagínense irse a un lugar 5 veces más lejos, y además en barco. Tal vez Tarsis era otra ciudad, porque Tarsis no estamos seguros que fuera esa Tarsis ciudad de España. Es una opinión, porque la Biblia no dice cuál era. La Biblia se refiere a Tarsis como una ciudad muy lejana. Es lo que dice la Biblia. Era una ciudad tan lejana que para viajar a Tarsis no se requiere barco. Para viajar a Tarsis se requerían los barcos más grandes, los que aguantaran más, los barcos que recorrían grandes distancias. Por eso es que había embarcaciones que se les llamaban naves de Tarsis. Y las embarcaciones, cuando decías voy en una nave de Tarsis, era un sinónimo que ibas en la nave de los barcos más grandes. Así es de que, en pocas palabras, lo que Jonás quería hacer era irse muy, pero muy, muy lejos. Muy lejos. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos dice, hey, quiero que tomes esta dirección, quiero que hagas esto? Y hacemos justamente lo contrario. Tomamos, así abiertamente y rebeldemente, tomamos la dirección opuesta. ¿Y hasta dónde llegamos? ¿Lejísimos de qué? ¿De Dios? No, de la dirección a donde Dios nos envió. ¿Por qué se fue tan lejos? 1:3. Dice, se fue, ¿qué? Lejos de la presencia de Jehová. Dice, bueno, ¿qué era tan menso el Jonás? ¿Quién no había leído Salmo 139? ¿Quién no sabía, Jonás, que Dios es omnipresente? No. Él sabía que Dios estaba en todo lugar. Jonás sabía que Dios es omnipresente. Jonás sabía que no se puede huir de Dios. Pero Jonás trataba de alejarse lo más que podía de los, entre comillas, territorios de Dios. De Jerusalén, de Samaria, que es donde él estaba, del templo de Dios, que todavía existía y no había sido destruido. Ya después lo destruyó Nabucodonosor, pero para el reino del sur. ¿Por qué? Porque para Jonás, esos lugares, Israel, el templo, la tierra santa, representaban la presencia de Jehová.
Pero es curioso, porque esto también nos sucede a nosotros. Muchas veces pensamos que si nos alejamos de este lugar, del local de la iglesia, no estamos frente a Dios. Muchas veces pensamos que si no estamos entre la iglesia, es decir, entre los hermanos, si no hay hermanos, entonces podemos hablar, podemos mirar y podemos hacer cosas que normalmente no haríamos frente a Dios. Pensamos que los territorios de Dios son este local, son la iglesia, una reunión entre hermanos, es el momento devocional, es cuando estamos en una reunión de oración, en un discipulado, una escuela dominical, en una reunión de jóvenes, y pensamos que ahí está Dios. Y que fuera de esto podemos hacer lo que queremos, pues hemos huido de Dios. Y cuando un hermano ya no está en los territorios de Dios, piensa que ha huido de Dios, que se ha huido lejos de Dios. ¿Pero es esto cierto, hermanos? Claro que no. Porque el territorio de Dios es todo lugar. Y en cualquier lugar donde estemos, ahí está Dios y ahí sigue la orden de Dios. Así de aquellos que se alejan y que piensan que huyeron de Dios, lo único que hicieron fue huir del local de la iglesia, de los hermanos, de la oración, de devocionales, del grupo de jóvenes. Pero no lograron huir de Dios, porque ahí está Dios y ahí siguen las órdenes de Dios. Siguen los propósitos de Dios. Sigue la dirección de Dios. Están presentes. No puedes huir de Dios. No puedes huir de Dios. Lo dijo el rey David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, 7 y 8. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciéreme estrado a un muerto, he aquí, allí tú estás. No podemos huir de Dios. Tercera orden que desobedeció. ¿Qué hizo Jonás? ¿Pregonó o no pregonó? Obviamente no pregonó lo que Dios le había ordenado. Es evidente que Jonás se alejó lo más rápido posible de Nínive. ¿Se dan cuenta de una cosa? Vean Jonás 1:2, a ver qué notan. Dice, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. Hasta ahí. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese es 1:2. ¿Y qué dice el 3? Hay una conjunción que une la acción anterior y la nueva acción. Esa conjunción es ahí, dice que, y Jonás se levantó para huir. ¿Se dan cuenta que Jonás dejó a Dios con la palabra en la boca? ¿Se dan cuenta que Jonás no le dio chance a Dios de que le dijera cuál era el mensaje? ¿Se dan cuenta? Lo dejó hablando. Levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Porque has subido delante de mí. Lo que tienes que decir, ¡bum! Ya se ha ido Jonás. No le dio chance a Dios de que le dijera el mensaje.
Todavía Dios no le había dicho el mensaje que tenía que proclamar cuando Jonás ya se había levantado y ya había huido, según él, para huir de la presencia de Dios. Es increíble lo que hizo Jonás, hermanos. Pero muchas veces nosotros hemos dejado a Dios con la palabra en la boca. Muchas veces hemos huido a su llamado, a su orden, a su mandato, a su plan. Simple y sencillamente nos embarcamos en nuestras propias naves, en nuestros propios planes, en nuestros propios propósitos y zarpamos lejos de Dios y dejamos a Dios con sus mensajes, con sus planes, con sus ideas, con sus propósitos. ¿Sí? Y nosotros agarramos dirección opuesta en nuestro barco, lo más lejos de la dirección de Dios. Hermanos, ¿por qué hizo esto Jonás? ¿Por qué se negó a predicar un mensaje que ni siquiera sabía qué mensaje era? Algunos autores dicen que fue por miedo. ¿Ustedes creen que haya sido por miedo? Claro que no. Jonás era un profeta valiente, era un hombre temerario. Es más, los judíos dicen que le tenían miedo al mar, ya que en el Medio Oriente el mar representaba el caos, el mar representaba lo desconocido. Además, en el Medio Oriente había muchas leyendas acerca de monstruos marinos. Uno de esos monstruos, ¿cuál es? El famoso Leviatán. ¿Sí? Que se utiliza el Leviatán en varios pasajes de la Biblia. Pero también el Leviatán formaba parte a veces de estas cuestiones de monstruos marinos. Sin embargo, vemos en Jonás 1:5 que mientras estaba una gran tormenta, ¿qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. No era un hombre miedoso. Así es de que por temor no fue. No fue por flojera, que diga, ay, qué flojera hacer esto para Dios. ¿Sería eso? Claro que no. Él pensaba ir a Tarsis, como dijimos, que estaba 5 veces más lejos que Nínive. Y además, ¿qué sería más cómodo? ¿Viajar por mar o viajar por tierra? Era más cómodo viajar por tierra. Era más arriesgado, más difícil trabajar por mar. Así que por flojera no fue. No fue porque no le gustara el ministerio de profeta, que dijera, ya estoy cansado de ser un profeta de Dios. No fue por eso. Él ya había profetizado anteriormente de buena gana. ¿Se acuerdan en 2 de Reyes 14:25? ¿Quién fue el que profetizó que Jeroboam II iba a tener un reinado muy grande, iba a ganar muchas tierras, iba a hacer grandes cosas y a tener mucho territorio? El mayor territorio que ganó Israel fue con Jeroboam II. No lo ganó ni con David ni con Salomón, no. El territorio que se ganó más fue con Jeroboam II. ¿Y quién le dijo esas cosas antes de que sucedieran? Jonás. Entonces, ¿por qué desobedeció Jonás? Jonás es el único profeta que se rebeló contra Dios para dar su mensaje. ¿Por qué fue, hermanos? Por egoísmo y por envidia. El egoísmo de Jonás es importante. Jonás 1:2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Luego dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué le dice el Señor? Pregona contra ella. Desde que el Señor le dijo a Jonás, pregona contra ella, Jonás ya no tuvo que quedarse a escuchar el mensaje.
Dice, para mí ya no es necesario saber qué voy a pregonar contra él. Jonás sabía que Dios no tenía que dar ningún mensaje a una nación pagana. Jonás sabía que Dios simple y sencillamente podía destruir a la ciudad de Nínive sin decir absolutamente nada, porque eso fue lo que hizo precisamente con Sodoma y con Gomorra. Ya habían cansado a Dios con su pecado y les dio una advertencia, les dio un mensaje. Dije, voy a salvar a estos, y destruyó las ciudades. Jonás conocía y sabía eso. ¿Por qué tendría Dios que dar un mensaje a una nación pagana? ¿Por qué tenía que decirle Dios a los paganos que estaba muy enojado de su maldad? Jonás sabía que lo que le iba a decir a Dios implicaba que Dios podía dar una oportunidad a esa ciudad para que se arrepintiera. De no haber sido así, Dios ni los servicios de Jonás hubiera solicitado, hubiera destruido a Nínive. Pero ¿saben una cosa? Jonás no quería eso. ¿Cómo lo sabemos? El mismo Jonás se lo declaró a Dios en versículo 4:2. Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en mi tierra? Luego, ¿qué dice? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que Dios podía perdonar a esos gentiles paganos, pecadores terribles de Nínive, porque Dios, sabe Jonás, Dios es misericordioso. Cuando pensamos que Dios puede perdonar mis pecados, cuando pienso que Dios puede perdonar mis errores, cuando pienso en un Dios de misericordia que puede perdonar mis fallas, pero cuando yo no tolero que Dios perdone los pecados, los errores y las fallas de otros, entonces lo que hay en mí es egoísmo. Quiero un Dios misericordioso para mí y para mis pecados, pero quiero un Dios de ira y castigador para los pecados de aquel que me cae gordo. Ese era el pensamiento egoísta de Jonás. Ese pensamiento es con el cual muchas veces andamos rondando por nuestra cabecita. En Éxodo se describe la misericordia de Dios. Busquen Éxodo 34. No pierdan Jonás. Busquen Éxodo 34. Éxodo 34. Se ve la misericordia de Dios. ¿Ya lo tienen? Segundo libro de la Biblia, Éxodo. ¿Lo tienen? Muy bien. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, luego que dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Salud. ¿Es Dios misericordioso, hermanos? ¿Es piadoso?
¿Es tardo para la ira? ¿Es grande en misericordia? Sí. Pero ahora vean el 9. Y dijo, esto lo dice Moisés, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. ¿A quién se refería Moisés? ¿A Nínive o al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. Pecador y duro, como Nínive. ¿Qué dice? Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Después de qué evento dijo estas palabras Moisés? Vean su contexto arriba, un titulito. Más arriba, ves ¿qué? Atrás. Si lo renovaron es porque lo rompieron, ¿no? ¿Cómo lo rompieron? Pues que de atrás. ¿Qué? Idolatría. Moisés con las tablas, funden el oro, becerro, lo adoran. Baja Moisés y hiere un desbarajuste. Pero sí, ¿verdad? El pueblo de Israel sí puede apelar a la misericordia de Dios, a que es piadoso, a que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero el pueblo de Nínive, dice Jonás, ¿qué? No, qué egoísta. Qué egoísta. ¿Por qué no querer que Dios perdone a otros sus pecados? ¿Y por qué sí suplicar que perdone los míos? La única razón para querer eso es el egoísmo. Por eso es el mensaje. La misericordia de Dios ¿era solamente para los judíos? No. La misericordia de Dios, ¿para quién era también? Para nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Porque Dios es grande en misericordia y lento para la ira con todos los pecadores, judíos y gentiles. Pero Jonás no podía aceptar esto. Segunda cuestión, ¿por qué Jonás huye? ¿Por qué desobedece? Porque no solamente era egoísta, sino también era envidioso. Envidioso. Aparte de que Dios podía perdonar a Nínive, había otra cosa que le preocupaba mucho a Jonás. Para que el pueblo de Nínive se salvara, se requerían dos cosas, hermanos. ¿Cuál era la primera cosa? La misericordia de Dios. Esa era la primera. Era un hecho, ya estaba ahí. Pero había la segunda cosa. ¿Cuál era la segunda cosa? El arrepentimiento de Nínive. Y ahí es donde le dan una estocada hasta el fondo a Jonás. Porque Jonás, profeta de Israel, es decir, del reino del norte, con su capital en Samaria, reino que lo tenía todo, reino poderoso, reino donde Dios le había mandado a decir puras cosas buenas, reino con mucha tierra, reino que en ese momento no era dominado por ninguna de las potencias, incluyendo a los asirios, que era una potencia, un reino lleno de paz, de prosperidad, pero con un gran problema: en bancarrota espiritual. Un reino del norte
que estaba quizás tan mal o peor que Nínive. ¿Qué pasaría si los gentiles paganos de Nínive sí se arrepentían? Y si el pueblo de Dios, que tenía todas las bendiciones de Dios, no se arrepentía. Jonás sabía que existía la posibilidad de que los de Nínive se arrepintieran y tuvieran un arrepentimiento del cual carecía Israel. Y al final de la historia, así fue. Así fue. Nínive se arrepintió. Israel no se arrepintió. Nínive se salvó. Israel fue llevada cautiva. ¿Saben por quién? Por la gente a la que le predicó Jonás, por los asirios, por los que vivían en Nínive. Eso pasó. ¿Qué sucede cuando hay otro que era peor de pecador que yo, pero luego se arrepiente, se entrega al Señor y vive una vida en santidad y da un fruto el cual yo no puedo dar? ¿Cómo lo miro? ¿Con envidia? ¿Empiezo a sentir envidia? ¿Acaso la salvación y el perdón de Dios es solamente para mí? ¿Acaso el fruto es para mí? ¿Acaso no puede haber otro que se haya arrepentido y que dé mayor fruto que yo mientras yo estoy en bancarrota espiritual y sentiré por él envidia? Así estaba Jonás. Y concluyo con unas preguntas. Concluyo con estas preguntas, hermanos. ¿Podrías predicarle el evangelio a la persona más despreciable del mundo? ¿Podías predicarle el evangelio a aquel que más daño te ha hecho en tu vida? Aquel que ahorita te está fastidiando, ¿podrías predicarle el evangelio? ¿Qué deseas para esa gente? ¿Su destrucción de parte de Dios, como Jonás? ¿O su salvación de parte del mismo Dios? ¿Qué deseas? ¿El Dios de la ira castigador para él? Se lo merece por pecador, porque te está dañando, o el mismo Dios de la misericordia, y lento para la ira y grande en misericordia, para la salvación de ese mismo hombre. Si deseas su destrucción, si no puedes predicarle, entonces debes de recordar que el tema central del libro de Jonás no es un gran pez que se lo tragó y estuvo ahí 3 días, 3 noches. No. El tema central del libro de Jonás es el amor de Dios hacia todos los hombres, por un lado, pero por otro, la desobediencia de los hombres de Dios para proclamar ese amor de Dios a todos, incluyendo a los más paganos. Dios fue clemente y misericordioso y piadoso contigo y conmigo. ¿Acaso no puede ser misericordioso con otros? Con el que más yo odio, no puede él ser misericordioso. Él quiere que prediques
este mensaje de amor y misericordia. ¿Sabes cómo cazan a un mono algunos aldeanos negros? ¿Saben cómo cazan a los monos en algunas aldeas los negros? Bueno, lo cazan así. Buscan un árbol. Luego una de las ramas del árbol atan una bolsa de piel. Y esa bolsa de piel le echan a los lados arroz, que es uno de los alimentos favoritos de los monos. Después en la bolsa hacen un agujero, ¿sí? Y en ese agujero solamente cabe la mano del mono, apenas y cabe la mano del mono. Así es de que llega el mono, detecta el arroz, mete la mano en la bolsa, coge un puñado de arroz, pero cuando quiere sacar la mano, ya no puede. ¿Por qué? Por el volumen del arroz. Entonces trata de sacar la mano, pero ya no puede sacar la mano. Y cuando él quiere sacar la mano, pero no puede sacar la mano, pues su puño está lleno de arroz, entonces empieza a gritar, empieza a saltar, se empieza a enojar el mono y se desespera. Y trata de huir, pero no puede porque su mano está atorada. El mono está en una trampa. El mono está enojado. El mono no puede salir. De repente salen los cazadores negros con una sonrisa y atrapan al mono. El mono es muy tonto. Es muy tonto. Porque tan fácil como que el mono, ¿qué tendría que hacer? Abre la mano, suelta el arroz y ¿qué? Saca la mano y se salva de esa trampa. Soltando el puñado de arroz, con este estaría salvo. Pero ¿saben una cosa? El mono prefiere estar en la trampa, atrapado, enojado, antes que desprenderse de ese puñado de arroz. El egoísmo de Jonás no le permitía soltar ese puñado de arroz. Jonás creía que la salvación era solo para los judíos y no para los gentiles. Ese era su puñado. Y mientras él creyera eso y tuviera agarrado eso, la salvación es para los judíos, no para los gentiles. Mientras él no soltara ese puñado de arroz, él estaba entrampado, enojado, desesperado, huyendo, ¿sí? Esclavizado en una trampa de la cual no podía salir por causa de su egoísmo. El mensaje de salvación es para todos. Solo así se puede soltar el puñado de arroz y ser libre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a dejar la inactividad, a tomar tu dirección y a cumplir tu propósito, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas ni envidiosos, Señor. Ayúdanos a predicar tu evangelio aún a aquellos que nos cuesta trabajo amar. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.